Bueno, ahora lo que tenemos que ver, ya entendimos qué es la inteligencia artificial, vimos que la inteligencia artificial trata de emular el comportamiento o el razonamiento humano para resolver problemas. Vimos que el machine learning es cuando las máquinas aprenden a resolver un problema sin haber sido programadas específicamente para resolver ese problema. Y nos queda el otro concepto que se suele usar como sinónimo, ¿sí? Que es el deep learning. Nosotros partimos de la ciencia de datos, hablamos que la inteligencia artificial trata de emular un razonamiento o un procesamiento inteligente de la información en distintas áreas, la visión, el audio, el procesamiento, la robótica. Y cuando nosotros usamos máquinas para que resuelvan estos problemas sin ser puntualmente programadas, es cuando estamos hablando de machine learning, ¿sí? Hablamos de machine learning o aprendizaje automático cuando nosotros no programamos una máquina con programación tradicional, sino que tratamos de establecer un mecanismo de aprendizaje en la que genere ese modelo matemático que acabamos de ver en la charla hace un ratito. ¿Qué tipo de algoritmos existe? Existe algoritmos de clasificación dentro del machine learning, algoritmos de regresión, árboles de decisión, algoritmos de agrupamiento, y también existen un algoritmo que se llama redes neuronales. Cuando nosotros tratamos de resolver algunos de estos problemas aplicando el algoritmo de redes neuronales, es cuando estamos hablando de deep learning o aprendizaje profundo. Entonces, muchas veces esto lo usan como sinónimos, o lo solemos usar a veces equivocadamente como sinónimos: ciencia de datos, inteligencia artificial, machine learning, deep learning. Pero en realidad es como si fuese una cebolla con varias capas, ¿sí? Donde el deep learning es una especificación del machine learning, o sea, es el aprendizaje automático a través de redes neuronales. Que todo esto forma parte de la inteligencia artificial, porque estamos tratando de resolver un problema emulando cierta inteligencia, ¿sí? Creo que con esto le respondo un poquito a Daniel, la pregunta que tenía hace un rato. Entonces, en resumidas cuentas, ciencia de datos a nivel general, a nivel matemático, a nivel informática, ¿sí? A nivel estadístico. Inteligencia artificial, cualquier técnica que permita a la computadora imitar un comportamiento humano o un razonamiento inteligente o un procesamiento donde se requiera cierto análisis. Aprendizaje automático, capacidad de aprender sin ser programado explícitamente. Esa es la diferencia entre inteligencia artificial en general y el aprendizaje automático. Y cuando usamos redes neuronales, tenemos el aprendizaje profundo o el deep learning. ¿Qué tratamos de hacer con esto? Aplicamos la técnica de redes neuronales para extraer patrones de estos datos que vamos a estudiar para poder resolver un problema, ¿sí? Esta es la diferencia que tenemos con estos conceptos. El concepto de inteligencia artificial, habíamos hablado de 1950 hasta los 70, a partir de los 80, cuando empezó a surgir el poder de la computación, el poder generar más procesamiento y obtener más cantidad de datos, pudimos hacer que las máquinas sean las que aprendan a resolver los problemas y a encontrar matemáticamente, ¿sí?, una resolución. No quiere decir que antes eso no existía. Existía la matemática, la teoría, pero no teníamos el hardware suficiente y el software necesario para poder hacer ese tipo de procesamiento que ayude a una máquina a resolver un problema, a aprender a jugar a las damas, a aprender a jugar al ajedrez, sin haber sido previamente programados para eso. Luego la evolución continúa a partir de los 2000,
2010 en adelante, cuando empiezan a surgir la implementación de una teoría que ya existía anteriormente, pero teníamos el limitante de el hardware, de las máquinas. No teníamos los procesadores lo suficientemente potentes para que apliquen el algoritmo de red neuronal. El algoritmo de red neuronal es sencillo, es muy simple, pero requiere mucho poder de cómputo. No fue hasta que empezaron a surgir grandes computadoras o grandes procesadores, o lo que muchos tenemos hoy en nuestras casas, que son las tarjetas gráficas que pueden trabajar con muchos datos en paralelo, ¿sí? O vectores de datos, cuando se generó esta gran explosión del deep learning. Y no es entonces cuando surge también esta explosión a través de todo lo que conocemos como la Big Data. Hoy nosotros estamos dejando una huella digital de información en Internet, en la nube y en cuanta base de datos haya, hay un montón de información a explorar. Hay un montón de patrones que se pueden encontrar en base a esos datos, que se pueden tomar decisiones, que se pueden generar información rica en la toma de decisiones, ¿sí? Decimos que la información es un dato luego de haberle hecho un procesamiento y un análisis que me empieza a aportar un valor. Eso empezó a pasar recién a partir de los años 2000, cuando se incrementó el uso de Internet, cuando se empezó a generar este concepto de Big Data y cuando fue mucho más sencillo tener esta cantidad de información a disposición.